pues luego de saludarles, amados hermanos, qué bueno verlos, vamos a continuar con la serie del libro de Josué. Hemos estado meditando, hemos estado leyendo, hemos estado escudriñando, y la verdad es que es un libro que nos deja muchas enseñanzas desde el principio al final. Vemos a Josué, un siervo de Dios. Él era ayudante de Moisés, y cuando Moisés salía y emprendía un viaje, un llamado del Señor, dice que se iba muchas veces por días, se iba a la montaña, y Josué estaba allí. Josué entonces tenía esa lealtad, esa fidelidad y de estar sirviendo a Moisés. Luego lo vemos, el Señor le da una palabra, le dice: esfuérzate y sé valiente. Y no cabe duda que se necesita mucho esfuerzo, y más aún para guiar a un pueblo. Si a veces nos cuesta guiar a nuestra familia, que son 2 o 3, imagínense lidiar con un pueblo y que el pueblo por cualquier cosa ya querían apedrearlo, ya estaban hablando. Era muy difícil realmente la carga, pero lo único que lo ayudó a él fue la mano del Señor. Creo que si el Señor no lo hubiera ayudado, José no hubiera durado al frente de tan grande responsabilidad. Luego vemos a un Josué que dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Note bien, porque hoy en nuestros días diríamos nosotros: no, si ellos quieren, yo voy a servir al Señor, pero si mis hijos quieren, pues si mi esposa quiere. Josué, vemos a un hombre determinado y dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Y siempre hago alusión a esto porque muchas veces escuchamos, a veces erróneamente, escuchamos y decimos: no, que él decida, que el nene decida, que la nena decida. Y decía un pastor esto y me llamaba mucho la atención, y yo lo repito porque decía él: cuando nosotros metemos a nuestros hijos a estudiar, al colegio, a la escuela, no le decimos: mi hijo quiere ir hoy a la escuela, siente usted en su corazón, ahí decida. No, le decimos: patojo, anda a estudiar porque tenés que aprender, tenés que prepararte. Y le decimos: vas y estudias. Ahora va y estudia aquí abajo en la casa, pero va a estudiar. Y en la iglesia nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de guiar a nuestra familia. Amén. Entonces vamos a estar enfocados en el capítulo 7 y 8 de Josué. Y aquí solamente quisiera hacer énfasis en algo. Miren, muchas veces, hermanos, nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, el Señor nos da una palabra, el Señor nos da victoria en medio de alguna dificultad, de alguna prueba. El Señor viene y obra de una manera sobrenatural, y nos sentimos campeones, nos sentimos: el Señor está conmigo. ¿Sabe qué? Yo oré por él y sanó, y yo oré por esto y también. Y entonces podemos caer, si no tenemos el cuidado, podemos caer en un exceso de confianza. Y esto pasa en el deporte. A veces hay equipos grandes, famosos, que tienen una victoria, y después ve uno que ese equipo famoso, grande, campeón del mundo, se enfrenta a uno pequeñito y pierde. Dice uno: pero aquí pasó algo, aquí muchas veces, hermanos, podemos caer en un exceso de confianza. Y fíjense que la palabra del Señor declara que caen los muros de Jericó. Algunos estudiosos decían, me llamaba la atención, porque dice que Jericó, los muros se hundieron. No fue que cayeran así hacia afuera o hacia adentro, sino que se hundieron. Fue la mano de Dios. Yo me imagino al pueblo de Israel con esa alegría, con ese gozo, diciendo: gloria a Dios, Dios está conmigo, soy su hijo. Y así creo que después con Jai se confiaron. Uno comienza a leer el capítulo 7, van a Jai. Josué, como era de costumbre y era parte de las estrategias, le dice: vayan a ver y cuenten cómo está todo. Y van los espías y dicen: no, Josué, tranquilo, a esto les ganamos fácil, les vamos a ganar. No hace falta que mandemos al pueblo, no, que descanse el pueblo. Vamos a mandar 2,000 o 3,000, con eso basta, y los traemos. Y eso
pues usted sigue leyendo la palabra del Señor y causó una tragedia. Claro que estaba en los propósitos del Señor, pero nosotros creo que en la vida debemos de ser humildes. Si el Señor lo usa, gloria a Dios. Manténgase humilde, mantengámonos humildes. Amén. Dice la palabra del Señor que el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Ese es un principio. Entonces nosotros podemos caer en ese error y decir, no, aquí de veras que el Señor sí me usa. Y de repente, mi hermano, la palabra del Señor dice que no contristemos al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que nos mantengamos firmes. Amén. Y uno de los principios para mantenernos firmes es buscar al Señor, es congregarse como usted lo está haciendo hoy, que nos ve allá en YouTube, en Facebook, y que está pendiente, y que yo sé que usted hizo un esfuerzo para venir acá. Hablábamos con Melvin, casi nos hacemos media hora, y estamos cerca, nos hacemos media hora para venir acá. Pero queremos escuchar al Señor, queremos no solamente la armonía con los hermanos, sino también queremos crecer. Y como hemos dicho, el crecimiento debe ser intencional. Yo debo de ser intencional, y para esto pues no hay como venir y escuchar la palabra del Señor y meditar en la palabra del Señor. Amén. Y hoy la tecnología nos da muchas ventajas. Una es que tenemos nuestra Biblia en los celulares, en los móviles, y si no podemos leer, pues ponemos el audio y la Biblia se va leyendo por nosotros. Yo recuerdo cuando estábamos pequeños, mi mamá decía, yo les pago y ustedes me leen la Biblia, y nos pagaba 2 centavos, 5 centavos en nuestra época, y nosotros le leíamos por capítulo. Pruebe con sus nietos, con sus hijos, decir, a ver, te voy a pagar y me lees la palabra del Señor, y creo que nos edificamos ambos. Entonces el capítulo 7, fíjense, comienza diciendo algo importante. Dice, sin embargo, los israelitas. Miren, aquí la palabra del Señor está hablando en plural. Sin embargo, los de Dios de pactos. Los de Dios de pactos. Fíjese, hermano, que usted y yo tenemos una grande responsabilidad cuando vamos a la calle y de repente no damos la vía, de repente actuamos así por emoción. De Dios de pactos. Y así comienza diciendo la palabra del Señor. Dice, sin embargo, los israelitas, plural, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Y luego dice, pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdibis, nieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Dios lo había decidido. Dios les había dicho en el capítulo 6, dice la palabra del Señor, que Dios le dijo, no tomen nada de Jericó. Y acá la palabra del Señor nos enseña que los israelitas habían pecado. Realmente había sido uno, había sido Acán. Acán desobedeció. Sin embargo, dice la palabra del Señor, los israelitas. Y entonces había sido una tragedia, porque imagínense, Jericó, ni siquiera se ensuciaron las manos. Los muros cayeron, el Señor se encargó de derrotarlos, y ellos habían venido con mucho entusiasmo. Creo yo, no lo dice la palabra, creo yo que en esta ocasión no oraron, no pidieron la dirección del Señor. Y eso nos pasa. Fíjense que la palabra del Señor dice orad sin cesar. Y yo también a veces choco con esto. ¿Cómo es orar sin cesar? Orar sin cesar es no deje de orar, ore constantemente. A veces decimos, pero yo ya oré. ¿Cuándo oraste? Antier oré, en la mañana oré. Y pareciera que uno tuviera que llenar una cuota de oración. Yo ya oré. La palabra dice orad sin cesar. Creo yo, hermano, que en esta ocasión, cuando van a estudiar a Jai y tienen una tragedia, porque hay 36 que pierden la vida, salen huyendo, es una vergüenza, y pues eso se iba a saber. Entonces, fíjese que dice la palabra del Señor que Josué le reclamó a Dios. Mire, muchas veces nos pasa
No buscamos la dirección de Dios para algún negocio, para qué sé yo, porque a veces confiamos. Y nos confiamos y decimos, no, aquí va bien. Pero cuando no pasa decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pues yo no me consultaste, creo que le diría al Señor, no me lo dijiste. Hace unos días íbamos a hacer un negocio y entonces salió todo tan bien, fíjese, hermano. Hablé con la persona iba a comprar un bien y nos sentamos y me dijo, mire, yo he estado orando por eso, me dijo, y gloria a Dios porque la respuesta del Señor. Y dije, qué bueno, ya se hizo el negocio. El mismo día que lo íbamos a hacer se vino abajo y ya se deshizo por varias razones. Pero yo decía, nos confiamos a veces, ¿verdad? Yo ya oré. Y creo que fue lo que le pasó a Josué, y quiero que usted me acompañe, porque en el versículo 6, la versión NVI dice, ante esto Josué se rasgó las vestiduras. Era una señal de congoja, de frustración. Dice, se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, no estaba solo, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Y dice la palabra del Señor, en esta versión dice, Josué le reclamó a Dios. Y a veces nos pasa, le reclamamos a Dios, pero ¿por qué no? Pero si tú dijiste que me ibas a bendecir, si tú dijiste, sí, pero hay procesos en los que debemos de pasar. Fíjese que cuando José en la Biblia habla del Señor, que José tenía sueños y que él veía, usted ve que las estrellas se postraban y estaba él seguro de una palabra que el Señor había dado. Muchas veces el Señor nos da palabra, pero no es que se cumpla al salir de la iglesia. Pasan muchas veces años y pruebas. Usted ve que José es vendido, luego se va José a casa de Potifar como administrador. Creo yo que José debió haber dicho, aquí me jubilo, ya me dieron la gerencia general, ya era el jefe de la casa, y dijo, aquí me jubilo, no hay problema. Pero el Señor tenía otros planes y permitió que fuera a la cárcel por una calumnia. Mira, hermano, nosotros no estamos exentos de padecer calumnias, de padecer injusticias. A veces creemos erróneamente, no, soy hijo de Dios, a mí no me va. Claro, puede pasar que sea un propósito del Señor, y fue lo que pasó con José. Ahora con Josué, regresando al libro de Samuel, le dice, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán? Mire el reclamo. Y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran. Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Mire, hasta ahí el reclamo parece más tema de ego, ¿verdad? O sea, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y luego dice, los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos van a exterminar. Pero mire cómo termina la oración, mire Josué, y dice, ¿qué será de tu gran prestigio? ¿Qué será de tu gran prestigio, Señor? Y entonces el Señor le responde, versículo 10, y el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces allí postrado? Y mire, hermano, los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Muchas veces nosotros mismos nos podemos acarrear destrucción. Y ahora vamos a entrar ya al tema. Este pasaje tan conocido por nosotros habla de Acán. Acán era del pueblo de Dios, no era un filisteo que se había colado ahí, no, Acán era un hijo de Dios. Y si quieren ustedes, era de la alabanza, pues no era de los que no llegaban al servicio, eran los que estaban era de Judá, de la tribu de Judá, descendiente de Dios. Pero Acán
cometió varios errores en su ignorancia. Y ahí quisiera que los hermanos me ayudaran ahí a compartir Josué 7, verso 21. Josué capítulo 7, verso 21. El capítulo comienza diciendo los israelitas desobedecieron, los israelitas, cuando en realidad había sido uno. Dice en la versión, yo tengo la versión 60, voy a leer la 60, dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Aquí hay algo importante, dice pues vi. El ver, hermano, el ver muchas veces puede ser causa de pecado. El ver, ¿qué estamos viendo en nuestros celulares? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo en la televisión? Eso puede ser una causa o un inicio de pecado. Y hermanos, yo sé que muchas veces no se habla de esto, pero hay mucho problema de pornografía por ver. Eva dice que vio que el fruto, vio que era bueno. Lot dice que vio Sodoma y Gomorra. Y es que nuestra vista humana, nuestra vista natural nos puede engañar, nos puede traicionar. Dice que por ver. Y acá cuando ya el Señor dice hubo pecado, llamen a las tribus, júntenlos, y les voy a decir cuando entonces ya Acán es confeso, pero no fue un confeso voluntario, sino que ya el Señor ya lo estaba anunciando. Dice pues vi entre los despojos, y por ahí quisiera comenzar. Primero, ver. El ver puede ser motivo de pecado. Tenemos que cuidar. Fíjese, cuando yo era pequeño, ahora no se canta, pero decía: cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mis manitas al tocar. Y eso era lo que nos decían cuando éramos pequeños, y nos decían: cuídense. Uno cuando saluda a una persona hoy en día, uno le dice: cuídese mucho, cuídese. Y creo que espiritualmente, hermano, cuídese. Mire, tiene un hogar tan lindo, cuídese, cuide a su esposa. Esposa, cuide a su esposo. Cuidémonos mutuamente, porque la palabra del Señor dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Acán era un hijo de Dios, era de Judá, acababa de ver la mano de Dios, acababa de ver la gloria de Dios con Jericó, pero por ver, él cometió pecado. Vio un manto babilónico, vio el oro, vio la plata. Mire, hermano, yo calculo que entre todo eran como 7 libras. Además era pequeño y pudo esconderlo, no sé, se lo puso acá. Pero él vio entre los despojos. Muchas veces los despojos, acá es una figura, el despojo es una figura de basura, a veces de pasado. A veces, hermanos, hay cosas en el pasado que nos atormentan, cosas que sufrimos de niños y que no hemos podido ser libres. Volteamos a ver el pasado. Decimos: si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho. Yo quiero decirle que cuando uno viene a Cristo Jesús y lo recibe como su Salvador, dice que las cosas son hechas nuevas. Amén. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor y decir: Señor, gracias? Gracias porque mis pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Ya el Señor me perdonó. Usted es un hijo, es una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Aunque Satanás muchas veces quiera ahí a atacarnos y hacernos ver que no estamos bien porque cometimos algo. Creo que es importante saber que el Señor nos ha hecho libres. Entonces, viendo a Acán nuevamente, Acán tomó los despojos, tomó la plata, tomó el oro. Y dice, y he aquí que está escondido bajo tierra. Dice ver,
Y mencionaba hace un minuto, Eva vio que era bueno, pero prohibido. Lot miró a Sodoma y Gomorra como algo bueno. Mi hermano Abraham le dijo, bueno, no hay problema, a ver, decidí para dónde te vas. Y él vio Sodoma y Gomorra y dijo, este está nítido, yo me voy para allá, con nuestros ojos humanos. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. Y es que el lugar más cómodo para ser cristiano es aquí en la iglesia, porque todos somos hermanos, porque estamos en un mismo sentir. Afuera, en la calle, cuando nadie nos ve, allí es donde tenemos que demostrar que amamos al Señor. Yo recuerdo un vecino que teníamos cuando éramos pequeños, Jorge se llaman, y una vez, como nuestras casas de nuestra infancia, hermano, uno conocía a los vecinos y se iba con el vecino y el vecino venía con uno. Ahora, tristemente, donde vivimos a veces se han vuelto como fortalezas y no vemos a los vecinos, llegan muy temprano, salen muy noche, no los vemos. Pero yo recuerdo que fui a la casa y la casa era de madera y tenía una rendija, entonces yo vi y él estaba sentado así sin moverse, no había nadie en su casa, solo él. Y entonces le dije, Jorge, vení, salí. Me dijo, no, pero si no hay nadie en tu casa. Sí, pero mi mamá dijo que se iba a quedar viendo, ella me está viendo. Y este niño en su mente tenía la certeza que aunque su mamá se hubiera ido, lo iba a estar vigilando. Yo no sé, por una cámara o por algo, pero él no se movía de ahí. Jóvenes, hermanos, hermanas, Josué nos enseña algo importante. Acá con este pecado, él creyó que nadie lo veía. ¿Usted cree que nadie lo mira? Yo no lo veo y usted no me ve, pero hay un ojo que siempre lo ve y de allí no se puede esconder. Hermano, lleve en su cabecita esto. Aunque se vaya a refundir, aunque se vaya a esconder, aunque se vaya a lo profundo del mar, Dios sí lo ve y Dios sí nos ve. Acán erróneamente creyó que nadie lo miraba. Y él dijo, aquí no pasa nada. Son 7 libras, un lingote de oro, plata, un manto. Se lo escondió y salió y no pasó nada, según él. Sin embargo, acarrea una tragedia importante. 36 muertes, probablemente 36 familias perdieron ese día por el pecado de una persona. Hay algo importante, y ya con esto ya voy a ir finalizando. Algo importante que, hermano, a mí me importa mucho. Y es que las decisiones que yo tomo afectan a mi familia, afectan a mi comunidad, a la iglesia donde el Señor me ha plantado. Nos afectan. Muchas veces decimos, es mi vida y qué. Y yo hago con mi vida lo que quiera. No. La decisión que yo tome afecta a mi familia, afecta a los demás. Vemos cuando un hijo se va de casa y se va peleando, la familia se queda destrozada. Hacen daño, siempre hay un daño colateral. Cuando el papá se va de la casa, crea un trauma en sus hijos. Cuando hay un divorcio, hay daño colateral en los hijos, que se quedan solos, que no entienden por qué su papá se fue, que no entienden por qué su papá se fue con otra señora o con otra señorita, que no entienden por qué su mami los dejó y no regresó y les dijo, ahorita regreso, y pasaron años y no los vieron. Entonces a veces somos egoístas. Piense usted, jovencito, cuando usted comete algún error o va a tomar alguna decisión, piense por favor que afecta a los demás. Nosotros como padres podemos afectar a nuestros hijos. Nuestros hijos pueden afectarnos, nuestra esposa nos puede afectar, nosotros podemos afectar a nuestra esposa y causar un daño grave. Mire, este capítulo 7 es muy triste, es muy lamentable, porque a causa del pecado de Acán, ¿cuánto era un pedazo de oro? ¿Cuánto era plata?
para la desgracia que ocurre. Dice la palabra del Señor que por ese pecado el pueblo sacó a la familia. Y yo a veces me imagino una escena tan triste, quizás niños, sus nueras, sus yernos, no sé, sus animales, sus criados, todos pagaron con su vida el error y el pecado de Acán. No es que nosotros no vamos a equivocarnos, yo creo que nos podemos equivocar. La palabra del Señor nos enseña que David se equivocó y se equivocó gravemente, pero ¿sabe qué? David se arrepiente y va con el Señor. Usted lee el Salmo 51, dice: ten piedad de mí, oh Dios, límpiame con hisopo. Y el Señor tuvo misericordia. Podemos cometer un pecado. Yo lo puedo engañar acá y usted me puede engañar a mí, pero a Dios no lo puede engañar. Y Dios lo ve. Y muchas veces hay pecados ocultos y dice uno: no, aquí yo los engaño, aquí yo tranquilo, no pasa nada. Pero es una bomba de tiempo. Y muchas veces el espíritu empieza a redarguir y no lo deja uno en paz. Y no duerme y no descansa. Me decía un amigo hace unos años: yo entendí por qué mi papá murió joven, me decía. Porque él me contaba que su señor padre era un hombre de hogar y había criado a sus hijos muy bien, pero antes había tenido otro hijo con otra mujer, pero nunca tuvo el valor de decírselo a su familia. Y de repente murió de un infarto. Y entonces me dice: y ahora ya sé por qué sufría mi papá. Porque cuando murió y cuando estaba ahí, apareció el otro hijo y les dijo: miren, yo soy su hermano, nunca se los confesó mi papá, pero yo también soy su hijo. Hay cargas que nosotros estamos batallando internamente. Tal vez algún pecado oculto, tal vez alguna falta. Es importante que nosotros vayamos al Señor. Dice el Salmo 32, quiero que me acompañen y si podemos verlo aquí, ya vamos a ir terminando. Salmo 32, versículos 1 al 5, la NBI, si la tenemos, búsquelo ahí, busque en su móvil y si no, no se preocupe, me acompaña. Dice la palabra del Señor: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. Dios es bueno y nos perdona. A quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Hay algo importante, hermano, mire. No le digo que usted pues vaya y le cuente a todo el mundo. Busque a alguien de confianza y dígale: mira, ora por mí. Tal vez no le da detalles, pero dígale: ora por mí, yo pequé y ya no quiero estar con eso ahí. Porque cuando guardo silencio, ya nos dimos cuenta que esto mismo provoca enfermedades. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado, te dije mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. El Señor lo puede perdonar. Y yo no voy a decir esta noche: a ver, levante su mano el que está en pecado. No, pero cada uno de nosotros se conoce a sí mismo y podemos aprovechar unos minutos para decirle: Señor, perdóname. Señor, quizás he sido muy orgulloso, quizás mi ego me ha ganado, quizás me he confiado mucho. Perdóname, Señor. Solo quiero dejar este versículo en su mente y en su corazón. Dice primera epístola a los Corintios, capítulo 10 y versículo 12, dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Hermano, cuídese. Hermanos,
cuidémonos, guardemos la santidad, agrademos al Señor en donde estamos y a veces a punto de estallar. Dios me ve. En mi cuarto donde creo que nadie me ve, allí en oscuras, ahí con mi celular, ahí no sé con qué, Dios lo ve, Dios nos mira. Y qué bueno que el Señor nos vea orando y digamos: Señor, yo te entrego esto, yo vengo a ti, te confieso mi pecado, me está costando, pero tú me ayudas. Y el Señor viene y nos da consuelo y nos sana, y sobre todo perdona nuestros pecados. Nuestra vida aquí es corta sobre la tierra, es como la neblina, hoy estamos y mañana no estamos, pero sabemos que los que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, iremos con Él por la eternidad. Amén, amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a darle gracias al Señor. Y ahí donde está, como está, yo no he venido aquí a juzgarlo, no he venido mucho menos a criticar. Creo que es importante que nosotros tengamos una vida agradable delante de Dios. Señor, hoy te quiero agradar. Me voy a esforzar, sé que me equivoqué y me sigo equivocando, pero voy a esforzarme por agradarte. Si hay una palabra que me llena a mí de gozo y de orgullo, es cuando el padre le dice al hijo, le dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hermano, qué rico. Imagínese la palabra de afirmación que le da el padre al hijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Si nosotros nos arrepentimos, Él perdona nuestros pecados y los arroja hasta el fondo del mar y nunca más los recuerda. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dado en esta serie del libro de Josué. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y habla, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Gracias, Señor. Si hay alguno en medio nuestro que no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, puede hacerlo ahora y decir: Señor Jesús, te recibo ahora en mi corazón. Creo en el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario y quiero que seas mi Salvador, que dirijas mi mente, mis pensamientos, y que nosotros podamos tener la mente de Cristo. Padre, gracias, Señor. Dice tu palabra que si dos o más se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa, tú lo harías. Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas y que haya, Señor, en nosotros un deseo por agradarte, Señor. Y allá en la oscuridad, allá cuando nadie nos mira, que podamos agradarte aún más, Señor. Gracias por tus hijos, gracias por tus hijas, por los jóvenes, Señor, porque sé que están luchando. Por eso es que a Josué tú le dijiste: esfuérzate y sé valiente. Sé que muchas veces requiere de mucha fuerza, pero el Señor viene y nos da fuerzas como de búfalo. Señor, que un día podamos escuchar la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por los que están ahí conectados y están viéndonos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos ha hablado. En el nombre poderoso del Señor Jesús, gracias por perdonarnos. Nos arrepentimos, Señor, y venimos hoy ante ti pidiéndote perdón. Gracias por lavar nuestros pecados. Gracias por hacernos una nueva criatura con una forma de pensar distinta. Gracias, gracias, Señor. Amén.